renovables de forma ordenada y responsable. Y para hablar de esto, y le agradezco a Rodrigo, para hablar de esto, vamos con Rodrigo Benedict, quien ya se encuentra en el sistema. Tengo entendido que está fuera de México y pues doble agradecimiento por hacer posible esta conexión. Rodrigo, te agradezco mucho. ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Muy bien, Vicente, ¿me escuchas bien por aquí? Te escucho perfectamente. Hombre, pues muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar aquí en este programa que es indispensable para desmontar el marco hegemónico mediático que nos han impuesto en los últimos años, ¿eh? Pues ya escuchábamos algunas declaraciones que van en ese sentido también en este Parlamento abierto, porque nos han contado algunos analistas, algunos todólogos, algunos expertos de la televisión y de la radio que la iniciativa privada es fundamental, que no puede Comisión Federal de Electricidad, y acabamos de escuchar cómo la iniciativa privada en momentos de una emergencia no contribuye en gran cosa o en nada para solucionar los problemas de los usuarios, de los ciudadanos, Rodrigo. Pues mira, la iniciativa privada tiene como su principal meta el lucro, digamos. No está mal, es para eso invierten, tienen que tener retorno de su inversión, pero de eso a, digamos, la protección del consumidor ante eventos como los que vimos en las heladas de Texas del año pasado, o lo que está pasando en otros países, como en Europa. Hoy amanecimos, por ejemplo, con la noticia de que Turquía iba a tener cortes importantes de energía porque Irán no le iba a poder suplir de gas natural. Eso está pasando en todas las partes del mundo. Es decir, en este momento los países están resguardando su seguridad y su soberanía energética, y ese es el espíritu de la reforma del presidente López Obrador. Y en ese sentido es una reforma de avanzada. Claro. Rodrigo, leía en la jornada que de acuerdo a datos de la Comisión Federal de Electricidad, hasta febrero del año pasado, al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica modificada con la reforma de 2013, Iberdrola, solo como ejemplo, Iberdrola recibió subsidios por 56,175 millones de pesos. También escuchaba al director de la Comisión Federal de Electricidad, al señor Manuel Bartlett, decir que 70,000 empresas no pagaban electricidad, y esto es un insulto para todos los mexicanos de a pie, que si no pagan se quedan sin luz. Este es precisamente uno de los principales sellos nefastos de esta reforma energética que se hizo en el 2013 con Peña Nieto. Sí, mira, la verdad es que lo que dice el director general de CFE, don Manuel Bartlett, es que hay 77,000 empresas o usuarios que no pagan completamente lo que deberían de pagar, y eso es porque se escudan en un régimen que creó la reforma de 1992 de Salinas, que es el régimen del autoabastecimiento. Entonces, mientras tenemos alrededor de 239 sociedades de autoabastecimiento, que en teoría pues tiene sentido que si tú eres una acerera que tiene un alto consumo de electricidad y quieres reducir tu costo, pues pones tu generador y entonces utilizas la energía que produce y así reduces tu costo, vendes el acero más barato, en fin, digamos, el libre mercado. Lo que pasó con los sedes de autoabasto es que, bueno, para empezar, no es que invirtieran los miles y millones de pesos que dicen todos los que hicieron. Muchos de ellos, te voy a dar un ejemplo, Desarrollos Eólicos de México, que es quien surte a Grupo Bimbo con su sociedad de autoabastecimiento en Oaxaca, tiene para constituirse capital de Banobras, capital de Nacional Financiera,
es decir, de toda la banca de desarrollo mexicana, más de la banca comercial, y ellos pusieron alrededor del 12%. Entonces, se supone que una sociedad de autoabastecimiento es para que yo, empresa que utiliza la electricidad, bueno, coloco mi propia generador y utilizo. ¿Cuánto crees que Bimbo tenga de esta sociedad? Así atinándole a ojo de buen cubero. Bueno, pues la gente me ha dicho, no, pues 10%, la mitad por lo menos ahí. Bueno, tiene el 0.021% de las acciones del parque eólico que existe como sede de autoabastecimiento. Entonces, ni invirtieron los miles de millones, se financiaron además con dinero de la Banca de Desarrollo Mexicano, que bien pudo utilizarse para muchas otras cosas, para carreteras, incluso para la misma industria, generando la renovación de nuestras hidroeléctricas o nuevas plantas geotérmicas. Ese dinero se pudo utilizar para eso, pero no. Se utilizó para financiar a una tasa preferencial, como es la Banca de Desarrollo, para eso existe, a empresas que después le venden esa electricidad, en principio a un socio consumidor, que en este caso era Bimbo, pero después terminó vendiéndole electricidad a Calidra, a una pavimentera que estaba en Monterrey, y de esas 239 terminaron 77,000 consumidores, que son los llamados socios de $1, donde aportan, no tienen ni el 0.01% de la sociedad accionaria, pero se benefician de una tarifa que en 2010 Felipe Calderón les puso mucho más barata, que es la famosa tarifa de porteo o estampilla. Y esto lo que hace es que pagan alrededor de 20 veces menos lo que cualquier otro generador pagaría para distribuir su electricidad en la red de alta tensión y distribución de CFE. Eso es lo que, por ejemplo, va a terminarse este 1 de febrero con la planta llamada Dulces Nombres de Iberdrola, una planta basada en gas natural de ciclo combinado, que está en Nuevo León, que además por ahí Reforma puso un encabezado de que se prevé un apagón en Nuevo León a partir del 1 de febrero porque no se le van a renovar contratos a Iberdrola. Si quieres, te puedo contar un poquito más de esto, porque además pues, es un encabezado completamente pues, fuera de la realidad y es una fake news como tal. La planta Dulces Nombres de Iberdrola tiene una capacidad de menos de 1,000 megawatts instalada. Para que tengas una idea, todo el noreste, o sea, no solo Nuevo León, todo el noreste, que es una zona industrial que consume bastante energía, el 20 de enero consumió 1,900 megas. Este tiene Dulces Nombres, que es de Iberdrola, es el nombre de su planta, tiene menos de 1,000. Enfrente, así justo enfrentito de la planta de Iberdrola, está Ciclo Combinado 3 de CFE, en Huinalá, se llama así su planta, que tiene más de 1,000 megawatts de capacidad instalada. Es decir, supera la de Iberdrola. Entonces, pero además no la usamos completamente. Está a poca capacidad por varias cosas. Primero, porque hay un contrato con Iberdrola que viene desde el 99 para utilizar la electricidad que proviene de esa planta de generación, de esa central de generación. Y segundo, porque en esta época del año no se ocupan toda la capacidad instalada de las plantas que existen en el noreste de México. Si acaso se ocupará como máximo el 40%. Entonces, imagínate que un periódico como el Reforma, que es nacional, que en teoría goza de cierto prestigio, encabece apagón en Nuevo León porque el gobierno mexicano no quiere renovar contrato de Iberdrola. O sea, eso es un despropósito completo. ¿Hacia dónde vamos, Rodrigo, con esto?
¿Qué es lo que ves en un futuro? Digo, obviamente se tiene que votar esta reforma eléctrica en el Congreso, pero ¿cómo entiendes? ¿Qué decirle a la gente de este proceso de Parlamento abierto? Porque yo les he dicho que hay que estar al pendiente más de el canal del Congreso, el canal de la Cámara de Diputados, que hasta de Netflix, porque están buenas las exposiciones y están buenos los agarrones. Están muy buenos porque pues, prácticamente se desmontan todas las mentiras que nos dijeron, con las que nos bombardearon. Pagaron miles de millones de dólares. Recordaremos que el presupuesto de comunicación social del gobierno de Peña Nieto se gastó muchísimo dinero diciéndonos por lo menos tres cosas, ¿no? Que tu tarifa de la luz iba a bajar, que iban a llegar inversiones millonarias a México a invertir y que tendríamos seguridad energética para nuestro país en los próximos años. Bueno, pues ninguna de las tres cosas sucedió. Nadie nunca va a decirnos, a menos que, claro, estés en una de esas sociedades de autoabastecimiento, que tu electricidad, tu recibo de luz bajó. Eso no ocurrió y además, lo hicieron con todo el dolo porque sabían que no iba a ocurrir. Segundo, jamás llegaron las famosas inversiones que decía la reforma. ¿Por qué? Bueno, porque se financiaban de la Banca de Desarrollo Mexicano y además, no es que hayan construido hidroeléctricas o plantas nucleares que son de gran intensivas en capital, sino, son plantas fotovoltaicas, muchas de ellas además con estudios hechos por el gobierno mexicano. Sí, el gobierno de Calderón le financió ONGs para que le dijeran a las empresas justamente dónde colocar los aerogeneradores. Es decir, por ejemplo, ahí hay un caso específico donde un fondo de transición energética que utilizaba CENER con Calderón le dio 14 millones de pesos a la Asociación Mexicana de Energía Eólica, y este estudio era para saber dónde justamente tenían que colocarse los aerogeneradores en Oaxaca. Este estudio se hizo público, pero digamos que el permiso de generación ya venía desde hace 2 años para una empresa en particular. Lo que hizo esta empresa fue agarrar el estudio y poner su aerogenerador en donde le dijo el estudio hecho por los impuestos del gobierno mexicano. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues yo creo que para empezar es importantísimo que la gente se esté informando. Además de eso, estamos viendo que no es una cosa de México, ni una ocurrencia del gobierno, ni de la Cuarta Transformación, ni una cosa hiperlocal. Hoy te digo que amanecimos con la noticia de que Turquía iba a tener cortes importantes de electricidad porque el gas con el que producen electricidad proviene de Irán. Irán está siendo incapaz de darle gas natural en este momento a Turquía. Y así hemos venido con meses sabiendo de los precios exorbitantes de Europa, del problema del gas ruso llegando a Alemania. Alemania ha cancelado sus plantas nucleares, es decir, ha reducido su seguridad energética en pro del mercado, y resulta que el combustible con el que producen electricidad, que es el gas natural, pues el mercado lo elevó, y lo elevó pues, prácticamente por mecanismos que así están diseñados. Es decir, venimos de una pandemia, salimos de la pandemia, se recupera la actividad económica, se recupera la movilidad, la gente sale, trabaja, hay nueva maquila, y entonces los combustibles empiezan a subir su precio. Empieza a subir su precio y para eso le venden más caro ahora el gas a Europa, y los generadores, que muy pocos países europeos tienen empresas nacionales que puedan protegerla, pues entonces dicen, no, a mí no me conviene vender a precios regulados, o me pagan más por la electricidad que estoy dándole a los hogares, o dejo de producir prácticamente porque no me conviene. Y eso terminó en
rescates de empresas, o sea, quiebras y rescates de empresas generadoras de electricidad en Reino Unido, amenazas de Iberdrola de cerrar fábricas. La Unión Europea acaba de tener un debate muy fuerte sobre declarar la energía que proviene de gas natural como energía limpia para que puedan fluir las inversiones a este tipo de plantas. Entonces, bueno, sabíamos que podía ocurrir que si no tienes un mercado regulado y no tienes una empresa fuerte, no tienes seguridad y no tienes soberanía energética, pues estás expensas de la gente que quiere el retorno de su inversión. Eso fue lo que escuchábamos ahorita que entramos al aire, cuando le preguntaban al experto que estaba en el panel, qué es lo que hicieron las empresas privadas cuando ocurrió la helada de Texas. Y dijeron, pues nada, cerraron, porque pues, a ellos no les importan. Prácticamente dijeron, a mí no me das gas natural, no puedo tener, entonces pues no puedo producir. Pero algo que además no dijo este experto es que como nosotros le contratamos a muchas de estas empresas como productores privados de energía, independientes de energía para CFE 5, además le tuvimos que pagar a estas generadoras la electricidad que no nos dieron porque teníamos que cumplir con el contrato. Nuestro contrato dice que CFE le tiene que dar el combustible, que es el gas natural, y ellos nos tienen que dar la electricidad a partir de eso. Como no le pudimos dar gas natural porque era físicamente imposible darles gas natural, pues entonces violamos el contrato y ahora sí les tuvimos que pagar la electricidad que no produjeron. De ese tamaño es el desastre que dejó la reforma de Enrique Peña Nieto, y qué bueno que programas como el tuyo y que los parlamentos que estén en este momento en el canal del Congreso pues sean tan vistos por tanta gente, esté interesada la gente en descubrir de dónde viene la luz y la electricidad que calienta su hogar, que enfría su hogar, si estás en zona calurosa, y la luz que están utilizando, porque es muy importante, es de lo más importante que existe, y estar informado, estar bien informado sobre todo, es fundamental. Rodrigo, yo te agradezco, entiendo que estás fuera de México, mucho cuidado y estamos al pendiente de lo que publicas. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales o en donde publiques, Rodrigo? Claro, bueno, generalmente estoy en la discusión constante en Twitter, ahí me encuentran como RO, Benedict es con B de bueno y TH al final, entonces ahí podemos estarnos leyendo, conversando y debatiendo. Rodrigo Benedict, te agradezco mucho, te mando un abrazo, estamos al pendiente. Igualmente, Vicente, muchas gracias. Cuídate. Y bueno, precisamente sobre